Muchas gracias, presidente. Señor presidente, señoras y señores congresistas, comparezco ante ustedes para sustentar el dictamen recaído en el proyecto de ley 7.631 y 10.504, que con texto sustitutorio propone la ley que crea el Sistema Nacional de Perfiles Genéticos, SINAPERGEN, para la investigación criminal y la búsqueda de personas desaparecidas. El mismo que fue aprobado por mayoría en su 10ª sesión ordinaria realizada el pasado 3 de diciembre del 2025. Las propuestas fueron presentadas por los congresistas Juan Carlos Lizarzaburo, integrante del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, y Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, integrante del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. El dictamen responde a una necesidad constitucional, jurídica y social plenamente acreditada en el expediente legislativo y se estructura en 15 artículos y 6 disposiciones complementarias finales, orientados a crear un sistema nacional de perfiles genéticos que permita fortalecer la investigación criminal, la identificación de víctimas y agresores y la localización de personas desaparecidas, garantizando en todo momento la protección de datos personales, la cadena de custodia y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales. El sistema propuesto se compone del Registro Nacional de Perfiles Genéticos, la Red Nacional de Laboratorios Forenses Autorizados y la plataforma de interoperabilidad del sistema, y se rige por principios de legalidad, finalidad, proporcionalidad, trazabilidad, cadena de custodia, interoperabilidad institucional y protección reforzada de datos sensibles. Los artículos 7 al 11 desarrollan las competencias institucionales respetando estrictamente el diseño constitucional del sistema de justicia. El Ministerio Público mantiene su rol constitucional de dirección de la investigación penal. La Policía Nacional del Perú realiza las funciones de identificación criminalística y obtención de muestras bajo conducción fiscal. El Poder Judicial ejerce el control jurisdiccional correspondiente. El Ministerio de Salud participa en los procesos técnicos científicos cuando corresponda. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil verifica identidad sin acceder al contenido genético, y el Instituto Nacional Penitenciario coopera en la interoperabilidad de información penitenciaria. El artículo 12 establece que el acceso al Registro Nacional de Perfiles Genéticos corresponde únicamente al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional del Perú, para fines de investigación bajo conducción fiscal, prohibiéndose expresamente la entrega o transferencia de información genética a entidades privadas o extranjeras, salvo en los supuestos previstos en tratados internacionales vigentes. En el artículo 13 se regula la protección de datos personales, precisándose que los perfiles genéticos constituyen datos personales sensibles y su tratamiento se sujeta a la ley número 29.733, Ley de Protección de Datos Personales, bajo supervisión de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Para tal efecto, se establecen salvaguardas estrictas como el principio de finalidad, control de accesos, auditoría periódica, encriptación y seguridad digital, depuración de información improcedente y conservación limitada conforme a criterios de proporcionalidad y temporalidad. Asimismo, el dictamen regula la cadena de custodia y establece supuestos claros de eliminación de perfiles genéticos cuando se archive definitivamente la investigación respecto de personas investigadas, cuando exista absolución firme o cuando se cumplan los plazos de conservación en casos de personas condenadas, garantizando siempre control judicial, salvo en supuestos de archivo fiscal consentido. Las disposiciones complementarias finales regulan la vigencia de la ley, su reglamentación, la creación de un comité técnico multisectorial, la implementación progresiva del sistema, la toma gradual de muestras y el financiamiento con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas sin generar gasto adicional al Tesoro Público. Durante el proceso de elaboración del dictamen se solicitaron y evaluaron opiniones técnicas de diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Cultura, el RENIEC y el INPE, cuyas observaciones han sido consideradas en la construcción del texto sustitutorio, particularmente en lo referido a evitar superposiciones con el Sistema Nacional Criminalístico regulado por el Decreto Legislativo 1219 y con el Registro Nacional Criminalístico creado por el Decreto Legislativo 1606, optándose por un modelo integrador que articula las capacidades existentes del Estado.
Señor presidente, desde la perspectiva constitucional, esta propuesta se sustenta en el deber del Estado de garantizar la seguridad de las personas conforme al artículo 44 de la Constitución, en las funciones constitucionales del Ministerio Público previstas en el artículo 159 y en las competencias de la Policía Nacional del Perú establecidas en el artículo 166. Asimismo, incorpora salvaguardas para proteger el derecho fundamental a la identidad personal y el derecho a la protección de datos personales reconocido en el artículo 2, inciso 6 de la Constitución, aplicando los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el tratamiento de información genética. Desde el punto de vista técnico-legislativo, la propuesta ordena y sistematiza normas actualmente dispersas, elimina duplicidades institucionales, fortalece la interoperabilidad entre entidades del sistema de justicia y establece estándares claros para la obtención, conservación y uso de evidencia genética, lo cual incrementa la confiabilidad de la prueba científica en los procesos penales. Desde la perspectiva de política pública, la creación de un sistema nacional de perfiles genéticos constituye una herramienta moderna y eficaz para investigar delitos graves como homicidios, feminicidios, violaciones sexuales, trata de personas, desapariciones y delitos cometidos dentro de establecimientos penitenciarios, donde la evidencia biológica resulta determinante para identificar responsables y garantizar justicia para las víctimas. Asimismo, la propuesta es compatible con estándares internacionales de derechos humanos que exigen a los estados asegurar procedimientos periciales confiables, proteger la información genética como dato sensible y evitar interferencias arbitrarias en la vida privada, garantizando siempre control judicial y finalidad legítima en el uso de dicha información. En síntesis, nos encontramos ante un dictamen técnicamente sólido, constitucionalmente legítimo, normativamente coherente y socialmente necesario, que fortalece la investigación criminal, mejora la eficacia del sistema de justicia y protege al mismo tiempo los derechos fundamentales de las personas. Por estas razones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos solicita al Pleno del Congreso de la República aprobar el presente dictamen en los términos del texto sustitutorio propuesto, contribuyendo así a dotar al país de una herramienta científica moderna, segura y constitucionalmente compatible para la lucha contra el crimen y la búsqueda de personas desaparecidas. Por estas razones, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos solicita al Pleno del Congreso la aprobación del presente dictamen en los términos del texto sustitutorio propuesto. Gracias, presidente. Señoras y señores congresistas, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, luego de las coordinaciones sostenidas con la Comisión de Constitución, me permito presentar ante el Pleno el texto sustitutorio consensuado al que usted hizo mención, que fue presentado a las 11:54 horas. Efectivamente, lo tenemos en la plataforma. El texto tiene como finalidad establecer un marco jurídico sólido y eficiente que permita la implementación de un banco de perfiles genéticos como herramienta estratégica en la lucha contra la criminalidad y en el fortalecimiento de la persecución del delito, garantizando al mismo tiempo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales y los estándares constitucionales vigentes. En ese sentido, señor presidente, solicito el respaldo de la representación nacional para que se someta a votación el texto sustitutorio presentado. Por ello, invoco que el dictamen ya consensuado, mejorado, tenga el respaldo correspondiente y sea un importante aporte a la legislación nacional. Muchas gracias, presidente.